vamos a poner también sobre la mesa una última cuestión. Os voy a pedir un poquito más de rapidez porque estamos llegando ya al final del programa. Miguel Ángel, quiero preguntarte por el conflicto en Ucrania. Decía Ucrania pues que necesita más misiles Patriot. Ayer Alemania, de hecho, anunciaba que iba a mandarle uno más. Nos decía Peter Stano hace apenas unos minutos pues que no le queda tiempo a Ucrania. Y en este contexto, Rusia está advirtiendo a la OTAN, está advirtiendo de que cada vez expande más sus operaciones hacia el Ártico, sobre todo después de la entrada de Suecia y de Finlandia. Quiero saber cómo ves estas cuestiones y también cómo va a afectar esta escalada en Oriente Medio el conflicto en Ucrania. Veíamos a Zelensky preocupado, de nuevo, un poco en la línea de lo que sucedía el 7 de octubre. No sé si puede opacar lo que sucede en Ucrania, Miguel. No es que pueda, es que lo está haciendo y lo lleva haciendo ya bastantes meses. El asunto está en que Ucrania es un problema enquistado, Ucrania es un país fallido ahora mismo, subsiste única y exclusivamente por la ayuda occidental, pero no solamente por la militar, es que para pagar inclusive a los servicios de limpieza no es capaz, tiene problemas además porque cuando le dejan exportar el grano que es necesario, pues claro, lo exportan en unas condiciones económicas tan, digamos, favorables para que se venda que los agricultores de otros países, por ejemplo, Polonia, pues ponen el grito en el cielo porque compiten contra ellos, ¿no? Entonces, la situación de Ucrania se tendrá que terminar resolviendo de alguna de las maneras. Yo lo he dicho siempre, por una parte, los occidentales no van a permitir que gane mucho más terreno el ejército ruso, pero por otra parte los rusos no van a permitir que los ucranianos reconquisten partes de las que ellos han conquistado. Las líneas actuales se mueven muy poquito, hay un frente de batalla disparatadamente grande, más de 1000 y pico kilómetros, y bueno, en algún momento tendrá que acabarse esto, y yo no veo otra manera, le gusta o le disgusta a Zelensky, que cediendo todos los territorios que han sido ocupados por los rusos hasta ahora. No me puedo creer, igual que no me creo que los occidentales le permitan que tome el ejército ruso Odessa, tampoco me creo que los rusos vayan a soltar ni el Donetsk, ni Lugansk, ni por supuestísimo la península de Crimea. Entonces, en algún momento tendrán que llegar a un acuerdo, le gusta a Zelensky o le deje de gustar. Vamos a ver qué sucede, Miguel, porque el foco está puesto ahora mismo en Yarkov, también en Chasiv Yar. Bueno, en este contexto, Enrique, quiero preguntarte también por cómo ves esta solución, este conflicto en Ucrania y cómo le puede afectar este nuevo protagonismo que adquiere lo que sucede en Oriente Medio. No sé si se lo puede poner aún más difícil a Ucrania, que ya de por sí lo tiene bastante complicado. Sí, desde luego, es algo que se lo pone excesivamente difícil, especialmente si volvemos a ese 6-7 de octubre del 23, vemos cómo Zelensky se acostó siendo la niña bonita de Estados Unidos, el conflicto favorito, y pasó a descubrir que simplemente era la amante temporal, la aventura de Estados Unidos y que el centro de su geopolítica mundial era Israel, era Oriente Medio. En el caso actual, la cuestión del Ártico tiene, por un lado, un elemento fundamental. Ciertamente, geográficamente, Noruega es quien tiene salida al Ártico, pero el territorio de respaldo detrás de esa franja territorial noruega lo aportan Finlandia y Suecia. Para Estados Unidos es fundamental tener un pie en esa puerta del Ártico, no para fastidiar a Rusia, sino precisamente para fastidiar a China, porque sería China quien utilizaría principalmente esa ruta cubierta por Rusia, es decir, con sus rompehielos nucleares, para permitir un comercio muchísimo más rápido entre los mercados asiáticos, que no solo serían los chinos, también podrían ser los surcoreanos y los japoneses, que solo tendrían que pasar por un solo país, por las costas rusas, para llegar a Europa, de una forma mucho más segura y mucho más rápida. Mientras que, bueno, ya hemos visto, ya se ve la situación en el Golfo de Adén, el estrecho de Bab el-Mandeb, etcétera, y de esta manera lo que desde Estados Unidos pretenderían es que Rusia no utilizase una ventaja suya, que es precisamente el país que más rompehielos nucleares tiene del mundo, con diferencia, sumando incluso a todos los demás, los doblaría,
que sigue haciendo más proyección geopolítica hacia el Ártico, hacia la utilización como vía marítima y también de explotación de recursos naturales, y para Estados Unidos es importante bloquear esto. Es una potencia del mar, es una talasocracia, necesita controlar los puntos de paso marítimos. Si no los controla, pues perdería su razón de ser. Y de esta manera hay que entender esa utilización de Finlandia y Suecia como respaldo, como hinterland para Noruega en la estrategia de bloqueo ártico. Y en último lugar, rápidamente, con la cuestión en el sur, lo que quiere hacer desde países europeos es evitar la caída de Odessa, pero no evitarla cuando las tropas rusas, por ejemplo, hipotéticamente, estén cruzando el río Dnieper en la zona de Jersón y estén encaminándose hacia Nikolaev, y eso sería dirección Odessa, porque en el caso de que los rusos llegaran a Odessa, no solo llegarían a la ciudad, llegarían también a la parte sur de esa región de Odessa, que tiene frontera con Rumanía. ¿Y qué hace frontera entre Rumanía y Ucrania? El Danubio. ¿Y qué es el Danubio? Una vía fluvial muy importante para el corazón de Europa. Y esto significaría que Rusia tendría, igual que Estados Unidos, una patita en el Ártico, Rusia tendría una patita en el Danubio, en la vía fluvial más importante en el corazón de Europa. Y esto es fundamental porque la geopolítica es eminentemente también la lucha por los corredores económicos, porque de esos corredores económicos es de donde se genera la fuerza de los países. También, por otro lado, resolvería de una vez y para siempre la situación con Transnistria. De ahí que Estados Unidos intente mover el conflicto de un modo dominó, que Moldavia y Ucrania se metan de algún modo en Transnistria en determinado momento, por ahora simplemente que se preparen logísticamente, pero que Moldavia se meta en Transnistria, lo apoye Ucrania, y en apoyo de Moldavia vaya Rumanía, con ideas de la reunificación de los rumanos, de Moldavia y de Rumanía, y si se mete Rumanía tendría que entrar la OTAN, porque Rumanía sí es un miembro de la OTAN. Entonces, a partir de ahí, tener la posibilidad de un conflicto que, por otro lado, a quien más nos va a afectar es a los europeos, no a los estadounidenses, que están al otro lado del océano. Bueno, pues muy rápido, Fernando, quiero saber tu opinión. ¿Cómo va a afectar el conflicto en Ucrania? No sé si, como estábamos comentando, se lo va a poner aún más difícil. En un minutito, cuéntanos cómo lo ves. Vale, pues intento ser telegráfico, que a mí es difícil. A ver, los rusos no van a intentar tomar Odessa. Ya lo digo, ni se les pasa por la cabeza. Es decir, como no van a intentar tomar ninguna de las grandes ciudades, como Kharkov, sería un disparate, una ciudad de más de 1 millón de habitantes. No, esto no va por ahí. Es decir, los rusos lo que están haciendo ya desde el año pasado y siguen haciendo ahora con más capacidad es la muerte por los 1000 cortes. Es decir, no se trata de conquistar más o menos territorio, se trata de destruir al ejército ucraniano. Y esto es lo que están haciendo, lo están destruyendo. Y lo que está siendo fundamental, y de ahí todos los intentos de Occidente de proporcionarle, ya no saben de sacar los patios de dónde, es decir, porque no hay, es llevar sistemas de defensa antiaéreo, porque la aviación rusa ha empezado a destrozar literalmente al ejército ucraniano. ¿Y cómo lo destroza? Pues con las famosas bombas tontas de toda la vida, a la que le han puesto, como hicieron los americanos en su momento, un kit bastante barato que planea y que por GLONASS, es decir, la pueden conducir hasta el objetivo que desean. Esto y la fabricación de la industria militar rusa, enorme, gigantesca, su capacidad de fabricación de este tipo de bombas, está destrozando literalmente al ejército ucraniano, y lo dicen el propio ejército ucraniano. Con lo cual, el final de esta guerra, que yo creo que será a finales de este verano, va a ser una victoria absoluta de los rusos, pero no porque vayan a conquistar mucho territorio, que no va a ser el caso. Es decir, eso luego se determinarán los acuerdos de paz, sino por colapso del ejército ucraniano. El ejército ucraniano apenas tiene ya reservas, de ahí la propuesta absolutamente absurda, como siempre, de Macron, nuestro querido Macron, de mandar 20.000 hombres allí a la frontera norte con Bielorrusia para que los que están allí las tropas ucranianas puedan ir al frente. Y este tipo de tonterías que dice Macron habitualmente, ¿no? No tiene sentido, eso no sirve para nada. Es decir, ahora mismo el potencial, han puesto la máquina de Rusia a toda pastilla, y el potencial militar de Rusia ahora mismo va a acabar con Ucrania, y lo que vamos a tener es una rendición incondicional de Ucrania.
prácticamente. Entonces allí es donde los rusos dirán, Odessa para mí, esto para mí, Kharkov para mí, esto está aquí, y la frontera la ponemos en el Dnieper o donde me dé la gana, porque la derrota va a ser incondicional. Y no olvidemos, esto, de ahí tanto interés de los europeos, especialmente en que si mandamos tropas, que si no las mandamos, estas cosas, meter miedo, que si los rusos van a llegar a Gibraltar y demás. ¿Por qué? Porque esta derrota de Ucrania no es solo una derrota de Ucrania, es una derrota de la OTAN. Y además, una derrota de la OTAN en el escenario para el que fue creado. Fue creada. Es decir, supondría el final de la OTAN. Con esta conclusión, lo siento, Miguel, sé que te dejamos con ganas de responder. El próximo día tendremos tiempo para más. Muchas gracias, Enrique, Miguel, Fernando. Un placer contar con los tres. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.